Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos las noticias de hoy indicando de qué fue lo que se informó sobre el primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry, que puso su renuncia condicional el lunes por la noche. Dicha renuncia sería efectiva cuando se haya creado un consejo de transición para establecer un nuevo gobierno en Haití. La Asociación de CARICOM, que se compone de 15 países, que gozan de una membresía completa, más 5 países que son miembros asociados y 8 países que son miembros observadores. Bajo la clasificación de observadores está Venezuela, México y Colombia, donde algunos de estos países están en Centroamérica y Suramérica y otros son islas caribeñas. Esta organización fue organizada más o menos para el año 1973 y se supone que trabajan para la integración económica, la seguridad y el desarrollo social, donde a mi entender su ejecución ha sido prácticamente nula, si consideramos que el propósito de su existencia en ningún momento ha podido ni evitar ni disminuir la cantidad de hispanos que van en gigantescas caravanas rumbo a las fronteras de los Estados Unidos, ni tampoco la cantidad de ciudadanos de la República Dominicana que cruzan el Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico. Me llena de muchas dudas que puedan bregar con la situación de Haití, aunque tienen un vínculo con las Naciones Unidas. En otras palabras, han sido ineficaces en resolver todas las crisis anteriores que se han suscitado en el Caribe y pretenden resolver la crisis en Haití. A mi entender, ahora con la renuncia del primer ministro de Haití, las cosas estarán más nebulosas, donde CARICOM está hablando de poner un primer ministro interino y poner el país bajo el control de una junta, donde algunos de ellos ya han hecho expresiones como si ese problema es de otros. Como por ejemplo, ya hay países que han dicho de que los que tienen que actuar son aquellos países que tienen más intereses o son más afectados por la situación de Haití, donde esos países son República Dominicana y Estados Unidos. Además, ya el país de México dijo que ellos ya habían aportado dinero a esta crisis, sin mencionar cuánto dinero han aportado. Por ahora los Estados Unidos se han comprometido en asignar $300 millones que aparentemente van a ser enviados a las Naciones Unidas, y se espera de que esos $300 millones lleguen íntegros a las operaciones de ayuda humanitaria y para el envío de un destacamento armado para poner ley y orden en el país de Haití. Si nos dejamos llevar por la historia, donde el saliente primer ministro de Haití solicitó ayuda contra la rampante criminalidad en Haití desde el año 2022 y hasta el presente no ha ocurrido nada, no podemos esperar que de repente las Naciones Unidas, la organización de CARICOM y los Estados Unidos actúen de forma inmediata poniendo personal de ley y orden en Haití. Cuando usted esté viendo estas noticias, el ganguero Barbecue ya estará tratando de aprovecharse de esta situación, ya que el país de Haití en estos momentos ha sido degollado. Y de hecho, parece que ya hizo su primera movida, ya que aparentemente las gangas de Haití han dicho de que ellos tienen que participar en la selección del nuevo primer ministro interino y de la selección del nuevo consejo que va a estar a cargo del país de Haití. Y no se alarme si el ganguero Barbecue demanda que él sea declarado el nuevo primer ministro de Haití para garantizar la paz. He visto que hay varios artículos que acusan a los Estados Unidos de forma exclusiva por todo lo que ha ocurrido en Haití por décadas,
usando frases como que Haití es el laboratorio de los Estados Unidos, para proyectar que el único responsable de Haití es Estados Unidos y que por ende todos los demás países se pueden lavar las manos como Pilato porque no tienen ninguna responsabilidad de la inhabilidad de Haití de gobernarse de forma pacífica y estable. Es mi opinión personal que después del catastrófico terremoto del año 2010, donde los países más poderosos del mundo miraron hacia otro lado cuando Haití quedó completamente destruido por dicho terremoto, donde se alega que murieron por lo menos 250,000 personas, dicho país entró en una crisis que de ninguna manera podía salir sin que hubiese una enorme cantidad de ayuda extranjera de todo tipo. Y para mí, en ese momento fue que las gangas multiplicaron su poder. Así que para mí, el problema de Haití es un problema que tiene que resolver el primer mundo, compuesto de por lo menos los países del G20, que han mirado hacia otro lado desde el año 2010 y no han querido solucionar la situación en Haití. Y algo que se ha dejado crecer torcido, es muy difícil enderezarlo. Hay una persona que no es miembro de CARICOM que dice que él resuelve el problema en Haití. Y esa persona se llama Bukele, presidente de El Salvador. Pero como con la boca es un mamey, tenemos que esperar que sus palabras se conviertan en una acción concreta. Recuperar la paz y el orden va a ser bien sangriento en el país de Haití y va a ser un esfuerzo que solo durará poco tiempo si no se reconstruye el país, incluyendo las estructuras que todavía están destruidas, si no se establece un programa de educación y si no se construye una infraestructura adecuada que aliente a que empresas del exterior se establezcan en esa nación, para así disminuir el desempleo. Si eso no se hace, entonces, por una eternidad, dicho país va a ser un caos de violencia. O sea, que si no se hace un plan para reconstruir una sociedad funcional y exitosa en Haití, las cosas van a regresar a lo mismo. Hablemos ahora de la preocupante situación que se está desarrollando en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza. Primero, tenemos que hacer memoria y recordar que el gobierno de Israel y sus fuerzas armadas le indicaron a los palestinos civiles residentes en la ciudad de Gaza que abandonaran esa ciudad o se arriesgaban a perder la vida bajo los ataques que iban a realizar el ejército de Israel, donde vimos las imágenes de muchos edificios y residencias que eran pulverizados. A dichos palestinos se les indicó que buscaran refugio en la ciudad de Khan Younis, donde el ejército de Israel le dijo a los residentes palestinos civiles que estaban en la ciudad de Khan Younis que abandonaran la ciudad y se fueran a la ciudad de Rafah, porque iban a comenzar a bombardear y a destruir edificaciones en dicha ciudad. Para el año 2021, la población de Rafah era de menos de 100,000 personas, donde ahora su población es mucho mayor de 1 millón de personas, donde no hay un estimado exacto de cuántos palestinos de la Franja de Gaza, que tenía una población de sobre 2 millones de palestinos, han tenido que huir a la ciudad de Rafah buscando seguridad, donde tenemos que conocer que la población de palestinos en Cisjordania es de un poco más de 3 millones. Así que un cálculo general sería de que hay más de 5 millones de palestinos viviendo en las tierras que Israel reclama como de ellos. Conociendo lo anterior, durante el día del lunes, escuché una entrevista que se le hizo al primer ministro Benjamín Netanyahu, que el resumen de lo que dijo es el siguiente, que la operación militar contra Rafah
ha comenzado y que si el ejército de Israel no entra a la ciudad de Rafah, eso es equivalente a que los aliados no hubiesen entrado a Berlín en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que ha hecho una comparación directa entre la Alemania nazi y los palestinos. Además, refiriéndose a las palabras del presidente Biden, de que invadir a Rafah es cruzar una línea roja, donde además la ONU alertó de que si Israel lleva a cabo una operación militar en la ciudad de Rafah, se iban a suscitar actos terribles contra la población de palestinos. Y a su vez, esto implica que se van a efectuar grandes crímenes en contra de la humanidad, donde hay que añadir que la Corte Internacional Penal le ha dicho a Israel de que tiene que evitar a toda costa las masacres y los crímenes en contra de la humanidad y los derechos humanos contra la población de palestinos. La postura del primer ministro Benjamín Netanyahu fue la siguiente: es Israel o Hamas, y tenemos que tener esa victoria, porque Hamas se va a reorganizar con sus 4 batallones que tiene en Rafah. Hace unas semanas atrás el señor Andrew Álvarez me dijo que para Benjamín Netanyahu todos los palestinos son Hamas. Por lo tanto, él va a continuar con su operación militar hasta que los palestinos no existan, porque como dije anteriormente, para él los palestinos son Hamas. El señor Benjamín Netanyahu olvida de que esos 4 batallones no están aislados en campo abierto, ni están dentro de un castillo o de una base militar o en una isla, donde ellos no son los únicos habitantes de la ciudad de Rafah, que es un lugar con millones de civiles inocentes que ya no tienen para dónde ir, que ya lo han perdido todo, que están acorralados y que puede que se enfrenten a la decisión de morir o pelear. Y lo voy a repetir, donde ya lo han perdido todo y están acorralados y puede que se enfrenten a la decisión de morir o pelear. Y cuando estoy hablando de pelear para sobrevivir, estoy hablando de viejos, de mujeres, de jóvenes y de todo el mundo que pueda disparar un arma de fuego. Podría irse en contra del ejército de Israel. Hace tiempo que Benjamín Netanyahu cruzó la línea donde ya el ideal de Hamas no puede ser destruido, porque si antes habían palestinos que no apoyaban a Hamas, después de ver sus hogares destruidos, sus posesiones perdidas, sus familiares muertos, sus vecinos asesinados, si no se unen a Hamas, se van a unir a otro grupo para buscar venganza por todo el sufrimiento y la pérdida que han vivido por las acciones del ejército de Israel. En otras palabras, lo que ha hecho Israel es alimentar el odio de los palestinos hacia ellos. Y lo que yo he dicho, la historia ha sido bien clara en demostrar que las acciones que está tomando Israel contra los palestinos eventualmente ha sido la semilla de más violencia. Los propios judíos son un ejemplo de esto, ya que después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron por décadas buscando y asesinando a los miembros de la Gestapo y del ejército nazi. Lo vemos en África, con el odio que ha permanecido en países que fueron esclavizados por gobiernos de Europa, llevándose a sus mujeres y a sus niños para convertirlos en esclavos. Lo vemos en Irak, donde una vez se dijo que no existe ninguna familia iraquí que no tenga por lo menos un familiar que haya muerto a manos del ejército de los Estados Unidos, y por ende hay un odio latente en ese país
contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por eso es que su embajada en Bagdad está rodeada de una enorme muralla. Lo vimos en Sudáfrica, cuando los nativos se levantaron en contra del gobierno europeo. Según los informes, ya las muertes en la Franja de Gaza superan los 31.000 palestinos, donde todavía no se ha contabilizado las personas atrapadas debajo de los edificios demolidos, ni los cientos que han muerto en la zona de Cisjordania, donde los colonos israelíes están aprovechando para hacer un avance significativo, despojando a los palestinos de sus propiedades, y donde el Parlamento de Israel, llamado el Knesset, ha dicho que no puede existir un Estado llamado Palestina en tierras de Israel. Antes de cambiar el tema, quiero decirles que un cargamento destinado para los hospitales y los servicios de salud de la Franja de Gaza, con analgésicos, tanques de oxígeno, ventiladores, tabletas para purificar agua, medicinas para el cáncer, antibióticos, equipos de maternidad, luces solares, fue bloqueado porque, además de los vendajes, habían tijeras médicas, porque clasificaron las tijeras médicas que se utilizan para cortar los vendajes como armamento, y por ende bloquearon todo el cargamento. O sea que pretenden que los médicos y los enfermeros corten los vendajes y cualquier otra cosa con los dientes. En el destino de Benjamín Netanyahu está una acusación de detención por parte de la Corte Internacional Penal, donde, como muchos países no aprueban la forma en que él ha manejado esta situación en la Franja de Gaza, el señor Benjamín Netanyahu no podrá salir de Israel o será detenido tan pronto pise suelo de otro país. Ahora viajemos a Ucrania, donde se reporta que ambos bandos continúan causando grandes bajas en el ejército contrario, donde Rusia continúa impactando edificios residenciales, causando bajas civiles, y donde Ucrania sigue destruyendo navíos rusos en el Mar Negro, donde durante el día del lunes se publicó el video que ven en estos momentos en la pantalla de un barco mercante a granel que fue convertido por los rusos en una estación de vigilancia, donde podemos ver claramente el poder que tienen estas cabezas explosivas de misiles antibuques cuando impactan y revientan en el castillo de un barco, que es donde están los dormitorios de la tripulación. Anteriormente habíamos visto explosiones a través de visión infrarroja, pero ahora estamos viendo la magnitud de estas explosiones en plena luz del día. También se reportó que durante las horas de la tarde, la Fuerza Aérea de Rusia perdió uno de sus aviones de transporte más grandes, conocidos como el Il-76, donde ciudadanos rusos pudieron filmar de varios ángulos el estrellamiento de este enorme avión en el noreste de Moscú. Se alega que murieron sus 15 tripulantes. Además, un mínimo de 25 drones fueron lanzados contra diferentes regiones alrededor de Moscú y en la ciudad de Belgorod, donde se informa que dichos misiles impactaron depósitos de combustible, no solo en Belgorod, sino también en las regiones de Oriol y de Nizhny Novgorod, donde no se reportaron ni fatalidades ni heridos por los impactos de estos drones. Cambiando el tema drásticamente, hablemos un poco sobre el controversial Donald Trump, donde el 11 de marzo en su red social dijo que Facebook es el verdadero enemigo del pueblo. Y aunque Facebook está prohibido en China, Donald Trump dijo
que no se puede prohibir a TikTok en los Estados Unidos por la sencilla razón de que eso es en beneficio de Facebook. Así que similar a como lo hizo con el proyecto de la frontera de los Estados Unidos de bloquear su aprobación, está ahora paralizando las gestiones por los propios republicanos de prohibir a TikTok en los Estados Unidos. Recordemos que TikTok, aunque es una compañía creada en China, se considera como una mala influencia para la juventud de China, porque la embrutece. Y por ende, TikTok está prohibido en China. Me acuerdo de una vez que alguien me hizo un comentario diciendo que TikTok se hizo para destruir la sociedad juvenil de los Estados Unidos. Liderados por los republicanos, la Cámara de Representantes planea pasar una ley exigiéndole a TikTok que se separe por completo, rompiendo todos los vínculos con su compañía matriz establecida en China, para que así el gobierno de China no tenga absolutamente ningún control de esa compañía y no le pueda exigir información de los miembros de TikTok a la gerencia de TikTok. Además, tenemos que entender de que a Donald Trump le conviene que los estadounidenses dejen de utilizar a Facebook para que se unan a la red social donde él es el accionista mayoritario, que es Truth Social, que podría representar para él una ganancia de billones de dólares para su bolsillo. Y por otro lado, el presidente Joe Biden ha dicho de que está dispuesto a firmar la ley en contra de TikTok si es aprobada por el Congreso inmediatamente. Pero ya habló el señor Trump, que domina por completo al presidente de la Cámara de Representantes y a muchos de sus miembros. Yo he estado en la prisión de Facebook varias veces y he tenido mi acceso completamente suspendido por un corto periodo de tiempo. Y aunque me molesto con Facebook, estoy consciente de que el Congreso de los Estados Unidos ha estado llamando al señor Zuckerberg por no tener suficientes controles en Facebook y por otro lado lo condena por no estar honrando la primera enmienda. O sea que no importa lo que haga Zuckerberg o Facebook, el Congreso siempre le estará dando latigazos en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Además, la competencia de TikTok no es Facebook. La competencia de TikTok es YouTube, porque ambos son servicios de videos. La competencia de Facebook es el servicio de Telegram. En otras noticias, parece que los barcos que iba a enviar China ya llegaron al mar Arábigo, pero en vez de ponerse a proteger la marina mercante que atraviesa el Golfo de Adén y el Mar Rojo, se fueron al Golfo Pérsico a conducir ejercicios de guerra con la flota rusa y la flota de Irán para propósitos de relaciones públicas. Dicen que estos ejercicios son para practicar cómo combatir la piratería, el terrorismo, apoyar actividades humanitarias, practicar operaciones de rescate y para mejorar el comercio, cuando la verdadera razón debe ser para practicar ejercicios de combate contra los Estados Unidos. Porque si fuera para entrenamiento antiterrorismo, antipiratería, se hubieran ido al Golfo de Adén y al Mar Rojo para practicar en vivo las operaciones antiterroristas defendiendo la marina mercante. Porque los actos, los ataques de los hutíes son actividades terroristas. Más practicar las operaciones de piratería marítima efectuadas por los hutíes, que como sabemos, antes de disparar contra un navío de la marina mercante, contactan ese navío dándole instrucciones al capitán de que cambie su rumbo hacia un puerto de Yemen. Y si no lo hace, los hutíes
van a disparar contra el barco mercante. Y para terminar la charla de hoy, si usted viaja como turista al país de Hungría, no se asombre si comienza a ver cámaras en todas partes y policías de China patrullando las calles de Budapest, ya que el programa de seguridad y de control poblacional acordado con China ha comenzado. Así que la versión de Big Brother de China ya está operando en el país de Hungría. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Y me da un like, que es muy importante. Hágase miembro del canal y aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.